Hola, hola, nuevamente por acá deseándole que sus tiempos sean buenos y agradables y agradeciendo de antemano por escucharnos siempre, por apoyar dándole like a este video para que más personas puedan escucharlo y pueda serle de utilidad, así como a usted le va a ser de mucha utilidad conocer un poquito más sobre esta temática. Estos videos no son demasiado largos con la idea de que lo que se comparta acá, aunque sea de una manera resumida, pero les sirve de mucha utilidad y de mucha ilustración como personas para su buen desarrollo como seres humanos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la teoría de las 5 fases del duelo por la psiquiatra Elizabeth Ross, y vamos a entrar en materia. Este es uno de los modelos psicológicos más célebres en todo el mundo. Estos 5 estadios son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida. Una pérdida nos referimos a ya sea personas u objetos materiales, ya que el duelo no necesariamente solo es una pérdida humana, sino que duelo también existe por pérdida material. Interesante hacer esta aclaración. En este apartado que vamos a compartir con ustedes, vamos a describir que el duelo según la psicología y en qué consisten las etapas que conforman este proceso, tanto en el caso del duelo por muerte como cuando se produce por otras causas. Aquí entra lo que les mencionaba, duelo por causa material. Para ello nos basaremos en el modelo de la teoría de las 5 fases del duelo de Elizabeth Ross. ¿Qué es el duelo desde una perspectiva psicológica? Bueno, tenemos que el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y que consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales, entre otros. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. Las pérdidas, como decía anteriormente, no necesariamente solo son físicas, sino que también hay de carácter abstracto, le vamos a denominar. Así las personas pasamos de un proceso de duelo cuando sufrimos una ruptura de pareja, cuando abandonamos el lugar donde nacimos de forma definitiva, cuando nos despiden de nuestro puesto de trabajo o cuando perdemos la movilidad en una parte del cuerpo. No obstante, el duelo por muerte es el tipo más relevante y el más reconocido como tal, por la potencia con que afecta la mayor parte de las personas. Además, los modelos psicológicos que perciben este proceso se han centrado fundamentalmente en el duelo que se desarrolla como consecuencia de la muerte de una persona, por la misma razón que mencionábamos anteriormente. Entre estos, el más importante de los métodos es el que mencionamos anteriormente, de la señora Elizabeth Ross, las 5 fases del duelo. La psiquiatra mencionada anteriormente publicó en 1969 el libro Sobre la muerte y el morir, en el que describió por primera vez las 5 fases del duelo. Para ello se basó en su trabajo con pacientes terminales en una universidad de Chicago. El modelo de ella divide el duelo en 5 etapas que tienen lugar de forma sucesiva. No obstante, años después insistió en que el proceso de duelo no es tan lineal y rígido. Y vamos a empezar a definir uno por uno.
El primero, como les mencionaba, es la negación. Ante un proceso de duelo, el primer proceso que podríamos identificar es la negación. Y esta es la pérdida. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia aparejada a un estado de shock o embotamiento emocional o incluso cognitivo, aunque en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida. Esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de un modo más difuso o abstracto. Así, por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo, más que del hecho de que se haya producido la pérdida. Posteriormente tenemos en segundo lugar lo que es ira. El fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración y de importancia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición de enfado y de ira, como sucede en general y no solo durante el duelo. Durante la etapa de ira, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser, por ejemplo, a una persona o incluso a ella misma, a la persona misma, ¿verdad? El proceso de duelo implica la superación de la frustración y del enfado, que se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero fútiles, de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida. Posteriormente tenemos en tercer lugar la fase de negación. La persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible, o quienes creen que podrán devolver a su pareja o a esta persona querida que ha partido, que ha fallecido, ¿verdad? Si empiezan a comportarse de X o Y manera. Luego tenemos en cuarto lugar la depresión. La cuarta etapa del modelo sobre el duelo es la depresión de este modelo, ¿verdad? En este periodo la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida y ello genera sentimientos de tristeza y de desesperanza junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como el aislamiento social o la falta de motivación. O sea, nada les motiva a estas personas. El hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante algún tiempo. No obstante, la fase de aceptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. Y en quinto lugar tenemos la aceptación. Después de las fases de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que no depende de nosotros el que suceda o no suceda. Tarde o temprano esto debe suceder. La fase de aceptación se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y por tanto del proceso de duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida, vista en retrospectiva una vez se acerca el final. Estos han sido los 5 estadios del modelo de Elizabeth Kubler-Ross. Gracias a ustedes por estar siempre atentos
Como les mencionaba, son temas de mucho interés y por favor apoyen dándole una manita arriba, un like, para que pueda llegar a más personas y también les pueda ser de mucho provecho. Gracias y hasta la próxima.